Seguimos asistiendo de forma casi continua a amagos de reuniones, de procesos para solucionar la guerra en Ucrania. Y lo hacemos ya con un alto grado de escepticismo porque parece que las líneas rojas de ambas partes son difícilmente reconciliables y porque quien ha asumido el papel de mediador, Estados Unidos, con el actual presidente, tampoco parece tener una línea clara de actuación. En ese contexto, parece este buen momento de repasar la situación del conflicto y ver hacia dónde puede ir. Lo hablamos con Juan Jesús López Martínez, analista internacional. Juan Jesús, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas, un placer estar por aquí. Como digo, 3 años y medio ya de ese febrero del 22, ¿y en qué punto estamos en este conflicto? Bueno, pues un punto crítico. Si te parece, me gustaría comentar un poquito más adelante las perspectivas por las que podemos desarrollar esta situación, pero primeramente me gustaría repasar brevemente qué tenemos aquí delante, ¿no? Tenemos una situación actual en la que en el mundo existen 300 millones de personas en situación de emergencia humanitaria. De esos 300 millones, ni más ni menos que 13 millones de personas son ucranianos que se encuentran en esta posición debido al conflicto que se desarrolla en su país. Claro, una invasión rusa que muchas veces pensamos o datamos como cuya fecha de inicio el 24 de febrero del 22, pero no es así. Esto comienza mucho antes, comienza con Crimea en el 14, simplemente pues que ese 24 de febrero es una fecha particular por esto, ¿no? Por esa operación especial de 3 días que, como tú bien comentabas, pues se desarrolla ya durante más de 3 años en una guerra abierta en el suelo ucraniano. Todo esto se encuentra con una respuesta occidental que en un primer momento pues es coordinada, es incluso loable en algunos términos, ¿no? Pero que conforme se van desarrollando los acontecimientos, conforme va pasando el tiempo y sobre todo con el punto de inflexión de la llegada de la segunda administración Trump a la Casa Blanca, pues esa respuesta está empezando a hacer aguas por muchos motivos. Si te parece, te comento muy breve unos datos así sobre la cantidad de dinero que se está invirtiendo en intentar solucionar esto, porque muchas veces no tenemos claro si aportamos mucho, aportamos poco o cómo está la cosa. Mira, según el Kiel Institute for World Economics, en miles de millones estamos hablando. Estados Unidos es el claro líder en cuanto a cartera, ¿no? Quien más está aportando, con cerca de 115 miles de millones. Pero ahí se incluye también el apoyo militar directo. Si cogemos solamente los fondos que se están destinando como apoyo financiero, la Unión Europea lo supera, de hecho. Lo que ocurre que la inmensa mayoría es eso, es apoyo financiero. Son los países de la Unión Europea, de nuevo en un ejercicio que deja un poquito que desear en cuanto a integración, sobre todo los que somos europeístas convencidos. Nos gustaría ver que fuesen todos a una y no encontrar una Alemania en tercera posición en contribución de fondos con 21,3 mil millones, ¿vale? Ahí sí, con tanto apoyo financiero como apoyo militar. Esto hay otra serie de países como Reino Unido, que también está cerquita, y Francia, que baja un poquito más en la escala. Todo esto me parece relevante comentarlo porque a la hora de entender el conflicto hay que saber quién se involucra, de qué manera y por qué motivo. Los motivos aquí son principalmente 2, la dimensión territorial y las pérdidas humanas. La dimensión territorial, a día de hoy tenemos la friolera de 1/5 del territorio ucraniano ocupado, o sea, 114.000 kilómetros cuadrados. Eso es el equivalente, para hablar quizá en un lenguaje que todos podamos imaginar, es el equivalente a Bulgaria, el país entero de Bulgaria en manos rusas, principalmente en 4 provincias del frente oriental, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Kherson, con 1.000 kilómetros de frente. Y es que 3 años de guerra que está siendo cruda como pocas. Eso se está traduciendo en 1 millón de bajas en el bando ruso, de las cuales 1/4 son muertos, son 250.000 muertos rusos, y el resto pues capturados, heridos, desaparecidos, y por parte de los ucranianos no es menos. Es que tenemos 400.000 muertos, o sea, bajas ucranianas, de las cuales son casi 100.000 muertos. O sea, se habla con mucha ligereza en estos términos, son personas. O sea, te quería preguntar, Juan Jesús, si sabemos hasta qué punto la ofensiva europea, que ha sido fundamentalmente en materia de sanciones, ha debilitado de verdad la capacidad militar o la capacidad económica de Moscú, si lo ha hecho en alguna medida. Claro, a ver, la cuestión de las sanciones es un tema espinoso, porque son de las pocas herramientas que están a disposición de actores que, como es lógico y en el marco del derecho internacional, que repudian la violencia como una herramienta de un mecanismo de resolución de conflictos. Al final es una de las poquitas cosas a las que se puede recurrir, pero la realidad es que Rusia está encontrando mecanismos para salir de esas sanciones. El tema, por ejemplo, en su momento el uso del comercio triangular, sobre todo en el Cáucaso Sur, que permite seguir importando productos de lujo allí, o el petróleo que sigue llegando a Rusia a través de la India y de China, que ahora Estados Unidos parece
parece que se enfada con India por ello, Sí. pero es que incluso los propios europeos seguimos comprando muchos productos que necesitamos en materia energética a Rusia. Nos hemos independizado bastante en esa llamada autonomía estratégica que tanto nos gusta mencionar, pero todavía hay trabajo que hacer por ahí, porque es que es muy complicado desvincularse por completo cuando existe una relación tan importante. Leía A nivel de recientemente sanciones, que incluso Ucrania había bombardeado un oleoducto que es traducido, se sí. llama Amistad, paradójicamente, y que nutre a Hungría y otros países del este de Europa de petróleo ruso y que siguen funcionando. Sí, claro, la interconexión en un conflicto de estas características tiene muchísimas variantes y al final mover una pieza en una parte del tablero tiene repercusión directa en otra. Hablando, por ejemplo, de ese incendio, en ese bombardeo, el 24 de agosto, hace unos días, Ucrania también utilizaba sus propios drones y provocaba un incendio en la central nuclear de Kursk, ¿no? Uh-huh. Es un tema complicado porque no puedes defenderte con abrazos a un ataque indiscriminado, a una invasión como la que tiene Rusia, pero esa defensa muchas veces tiene unas consecuencias que son negativas para tus aliados de forma indirecta y en ocasiones incluso de forma directa. Juan Jesús, desde la perspectiva global, ¿qué podemos aprender de esta guerra sobre la transición que algunos sostienen estamos viviendo hacia un mundo mucho más multipolar y sobre todo menos dominado por Occidente, por lo menos por lo tradicionalmente conocido como Occidente y los equilibrios institucionales tradicionales? Sí, bueno, en este tipo de situaciones se suele dar una doble paradoja, ¿no? Es causa y consecuencia, es causa y síntoma. Tenemos uno de los actores involucrados, que es Rusia, que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que nace post Sociedad de las Naciones como un intento de mantener la paz en el mundo y que, bueno, pues a día de hoy es muy sencillo encontrar críticas, aunque no todas ellas son legítimas, pero que definitivamente están teniendo muchísimos problemas para hacer frente a las problemáticas que tiene delante. Lo comentaba también Mario Draghi en una intervención recientemente. Los tiempos cambian, los mecanismos se mantienen, hay que plantearse hasta qué punto un mecanismo que nace en unas circunstancias concretas, con unos retos concretos, se adapta adecuadamente a lo que tenemos enfrente. La Unión Europea en muchos casos ya no es que se muestre dócil en demasía, esa imagen en Estados Unidos con Trump aleccionando un poco a los líderes europeos, que no parece estar a la altura de la posición que nos gustaría que la Unión Europea tuviese en general, ¿no? Pero bueno, es complicado porque como hablo también de estas interdependencias, claro, muchas veces lo que nosotros como ciudadanos vemos no es necesariamente la realidad más precisa. ¿Esto también puede estar dando indicios a otros actores internacionales sobre los conflictos en la época actual? Quiero decirte, China estará aprendiendo lecciones ante un posible ataque o lo que sea que haga con Taiwán, o Irán en su entorno regional, porque al final las claves internacionales van a ser relativamente similares en principio. Sí, bueno, en las claves internacionales sí, pero las casuísticas específicas de cada conflicto suelen ser bastante diferentes unas de otras, y las líneas rojas que se trazan, las rojas de verdad, porque de boquilla hay muchas, pero de hecho no hay tantas, eso es complicado de valorar, ¿no? Ahora, por ejemplo, la cuestión de Ucrania, volviendo a esto, nosotros tenemos los acuerdos de Minsk del 14 y del 15, o el memorando de Budapest del 94, ambos amparados en derecho internacional, ambos con garantías del marco institucional internacional y de actores, o sea, de potencias de primer orden como Estados Unidos, y ambos se han visto vulnerados de forma catastrófica. O sea, el memorando de Budapest del 94 consistía básicamente en la cesión de armas nucleares por parte de Ucrania a cambio de garantizarse su integridad soberana y territorial, algo que estamos viendo que no se está cumpliendo. Entonces, esa situación de vulneración de acuerdos, de ruptura del contexto internacional, digamos que siempre ha habido casos, siempre ha habido precedentes, y eso no ha desembocado necesariamente en una cascada, lo cual no significa que no vaya a ocurrir, simplemente que 1 más 1 no tiene por qué ser 2. Va a depender del caso, va a depender de las circunstancias específicas y de un análisis mucho más complejo del que tenemos tiempo ahora, me temo. No, de hecho se nos va yendo el tiempo, hay todavía, eso sí, para una cuestión más. Con ese Trump empeñado en solucionarlo casi como promesa electoral, pero amagando en distintas direcciones, un día hablando bien de Putin, otro día hablando mal, intentando sentarlos a una mesa con las líneas rojas de ambos. ¿Qué esperamos? ¿Podemos acabar como con una situación parecida a la de la guerra de Corea?
y una suerte de paz extraña ahí durante décadas? ¿O qué resolución ves tú en todo esto, por lo menos con los datos que tenemos a día de hoy? Tenemos un minuto. Vale, bueno, lo primero es distinguir paz de tregua. Una tregua quizá, una paz en el corto plazo no lo veo viable. Esa solución a la coreana que comentabas, congelación del conflicto, no resolución. Actualmente Ucrania pide que la paz se haga en términos de la devolución del territorio ocupado. Rusia no quiere ni oír hablar de eso. Rusia pide y Ucrania pide también que haya una serie de garantías tipo artículo 5 de la OTAN en cuanto a la seguridad y la soberanía del territorio, que Rusia tampoco está dispuesta. Actualmente hay una iniciativa internacional de Coalition of the Willing, una coalición de los voluntariosos, 30 países, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, que abogan por ello, pero la realidad es que lo que piden unos con lo que piden otros es completamente incompatible a día de hoy, y tristemente me parece que una de las mejores bazas que tenemos es el hecho de que Donald Trump quiere el Nobel de la Paz y está haciendo todo lo posible para ganar méritos en esa línea. Entonces quizás sí que se pueda tomar una dimensión más personal en serio esta cuestión y no mirar únicamente por los intereses americanos, pero también por los suyos personales, y intentar abogar por la solución de este conflicto, aunque realmente no creo que tampoco esté en sus manos. Me parece que tenemos conflicto para más tiempo, tristemente. A ver si aunque sea por una cuestión de ego conseguimos paz y que cesen los muertos. Juan Jesús López, analista internacional, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. A vosotros siempre, muy buen día. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico, no hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y eso sí, mañana más.